Bueno, la pregunta es ¿cuándo se utiliza cada ecuación integral de conservación? Es decir, ¿qué permite calcular cada ecuación? Pues en el caso de la ecuación de conservación de masa, lo que podemos calcular son relacionar las velocidades de salida con las velocidades de entrada. ¿De acuerdo? Que ¿te puedo escribir aquí? Sí, sí. En el caso de una entrada y una salida y densidad constante, pues la ecuación se convierte V1A1 igual a V2A2, donde es velocidad y la área o sección, el área o la sección, ¿vale? Entonces, el caso de la ecuación de continuidad siempre habrá que utilizarlo porque las condiciones de salida no las conocemos. Solemos conocer las condiciones de entrada, pero no las de salida. Sí. Entonces, esta es la utilidad de la ecuación integral de conservación de masa o ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? La ecuación de cantidad de movimiento, vamos a buscarla. Bueno, pues esta ecuación, la utilidad de esta ecuación es, el término A es el transitorio estacionario que nosotros decidimos si eso no es, entrada o salida de cantidad de movimiento, se llama ingestión, o sea, entrada y salida de cantidad de movimiento. Entonces, aquí en la derecha son los términos que nos interesan. Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento nos permite calcular fuerzas de presión o fuerzas viscosas que hace la pared sobre el fluido. Entonces, la incógnita, si el problema nos pregunta ¿cuál es la fuerza que ejerce el fluido en la tubería? Pues entonces será seguramente una suma de fuerzas de presión y de fuerzas viscosas. Es decir, ecuación integral de cantidad de movimiento sirve para calcular fuerzas que hace las paredes sobre el fluido, ¿vale? La otra ecuación que vamos a utilizar, que es la de conservación de energía mecánica, porque las otras no las vamos a... Ecuación de momento angular no la vamos a utilizar en problemas. La ecuación de conservación de energía mecánica, que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues esta ecuación, lo mismo, el término A transitorio, el término B entrada y salida de energía, y entonces aquí tenemos la potencia que hace las fuerzas de presión, la potencia que hacen las fuerzas viscosas. Esto solemos tomarlo siempre como cero porque es incompresible, y esta es la disipación viscosa, que es la pérdida de energía por rozamiento. Entonces, ¿qué nos permite calcular la ecuación de conservación de energía mecánica? Normalmente, una posibilidad es calcular la variación de presión, que también se podría hacer con la cantidad de movimiento, posiblemente, porque el término P aparece en el otro también. Variación de presión se podría calcular la potencia que hacen las fuerzas de presión o las fuerzas viscosas. ¿De acuerdo?